Muy buenos días, mis queridos jóvenes de séptimo 2. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase que vamos a iniciar en esta semana. Pero como es de costumbre, nos vamos a colocar en la santa presencia de Dios para bendecir esta clase. Recordemos que en la semana de inducción decíamos que nuestras clases deberían ser una oración, deben ser una oración. Y más en el tema que vamos a mirar hoy, porque es una oración de contemplación. Vamos a contemplar la obra creada por Dios. Entonces vamos a echar mano de la Sagrada Escritura, como es costumbre. No podemos dejarla en nuestras clases. Y vamos a leer un texto supremamente bonito, interesante, que me lleva a mí a pensar lo maravilloso que es Dios con cada uno de nosotros, porque nos proporciona nuestro entorno, nos regala muchas situaciones naturales que nos permiten a nosotros estar plácidos, estar contentos, tener todo lo necesario para el autoconsumo, el autocuidado, pero también debemos de cuidar a esa naturaleza. El libro del Génesis nos habla a nosotros. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y entonces Dios dijo, que haya luz, que haya una bóveda que separe las aguas, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, que produzca la tierra toda clase de plantas, que haya luces en la bóveda celeste, que produzca el agua toda clase de animales. Y así Dios creó todo y lo bendijo todo, bendiciendo los animales, que tengan muchas crías y llenen los mares, que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó toda la obra de la creación. Y también dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y Dios hizo estos animales y vio que todo está bien. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Qué maravilloso es contemplar la obra creadora de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy. A contemplar, a entender esa creación de Dios. A mirar cómo la creación de Dios le permite al hombre tener un entorno y encontrar en ese entorno los elementos fundamentales para su propia subsistencia. Pero también el hombre está obligado a cuidar la obra creadora de Dios. Por eso yo los invito a ustedes, mis queridos jóvenes de 702, para que en esta presencia de Dios donde nos encontramos en este momento, nos llenemos de Él. Le pidamos a Él que nos regale su Espíritu Santo para que esas cosas que vamos a trabajar sea para el bien de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocar como título, mis queridos jóvenes, el paisaje. El paisaje. Vamos a trabajar hoy sobre este tema maravilloso. Y lo vamos a mirar desde tres perspectivas. Está formado puede ser
y está moldeado. ¿Cómo se forma? ¿Cómo es? ¿Y quién lo moldea o cómo se moldea? ¿Cómo va adquiriendo el relieve, el paisaje, perdón? ¿Cómo va adquiriendo el paisaje las formas que nosotros vemos? Por eso está moldeado. Puede ser, entonces, vamos a trabajar aquí en dos elementos fundamentales: natural y cultural. Natural y cultural. En esa lectura comprensiva que ustedes realizaban la semana pasada sobre las dos primeras unidades, muy interesante, todo el mundo me definió acertadamente qué es paisaje natural. Es donde no ha intervenido la mano del hombre, y paisaje cultural es donde interviene la mano del hombre. ¿Sí? Entonces, el paisaje natural, tenemos lo que es relieve, ¿sí? Tenemos lo que es el agua, y tenemos lo que es la vegetación. Los animales. Aquí en el relieve están las selvas, los bosques, las llanuras, bueno. Y en el paisaje cultural tenemos nosotros los puentes, los canales, como el canal de Panamá, el canal del Suez, las ciudades, ¿sí? Porque es donde el hombre ha reformado el paisaje natural, lo interviene y crea un puente para unir dos montañas, para pasar un río, ¿sí? Para unir una isla con el continente, así como pasa con Japón. Bueno, ahora, puede ser. Entonces vamos a mirarlo desde tres perspectivas. Desde tres perspectivas. Montaña. Este es supremamente importante, ahorita lo vamos a desarrollar. Costa y las llanuras. ¿Sí? Montaña, costa y llanura. En las montañas puede ser una sierra, como la Sierra de la Macarena, Sierra Nevada de Santa Marta, montaña. Valle, ya, valle, río, bosque, carretera, pueblo, túnel, camino. En la costa tenemos las islas, las playas, tenemos los acantilados, los puertos, tenemos los cabos, las bahías, las bahías,
las penínsulas, los istmos, penínsulas, los istmos, entonces tenemos en la montaña, la sierra, la montaña, el valle, el río, el bosque, la carretera, el camino, el pueblo. En la costa tenemos la isla, las playas, los acantilados, los puertos, los cabos, las bahías, las penínsulas, los istmos, las ensenadas, ¿sí? Que hacen parte de la forma que tiene el continente allí donde se unen el continente con el mar. Y lo que son los acantilados, las playas, los cabos, las bahías, las penínsulas, los istmos, las ensenadas, son esas formas, como la vamos a ver ahorita, las hace la fuerza de las olas del mar. Lenta y paulatinamente, cuando el mar choca contra el continente, contra la playa, que nosotros llamamos así, esa agua que llega con fuerza va moldeando la costa. La llanura. Tenemos entonces la meseta, el cerro, la meseta, el cerro, los cultivos, el río, la depresión, cultivo, río, la depresión. ¿Qué es una depresión? Usted viene caminando cuando un vacío así, ¿sí? Viene caminando lentamente por parte llana así y empieza la tierra a bajar. Eso es una depresión. La granja, el campo, bien. Ahora, llegamos a un momento importante de la explicación, mis queridos niños, perdón, jóvenes de séptimo, donde vamos a hablar del clima. ¿Moldeado por quién? ¿Quién moldea el relieve? El clima. Moldeado por el clima. ¿Sí? Moldeado por el clima. Y ese clima se da por dos elementos fundamentales. Dos elementos fundamentales. Se divide en dos. La temperatura, y los climas como tales. Dos climas. Las temperaturas están las precipitaciones y el viento. Están las temperaturas. Vamos a escribirlo con otro color. Temperatura, las precipitaciones y el viento. ¿Sí? Y en los climas está el cálido, el templado, el frío, el paruno y las nieves perpetuas o los glaciales. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que tenemos en la pizarra. Estamos diciendo que el paisaje se puede estudiar desde tres elementos fundamentales: cómo se forma, cómo es y cómo se obtiene la forma de ese paisaje. Decimos
que está formado en dos aspectos, el paisaje natural y el paisaje cultural. Que el paisaje natural tenemos el relieve, el agua, la vegetación, los animales. Y el cultural, el puente, los canales, las ciudades, etcétera, donde intervenga la mano del hombre. Que el paisaje es, o puede ser, montaña, costa o llanura. Tenemos que en las montañas encontramos las sierras, la misma montaña, el valle, el río, el bosque, la carretera, los caminos y el pueblo, o las ciudades. Y en las costas tenemos las islas, las playas, los acantilados, los puertos, los cabos, la bahía, la península, los istmos. Y en las llanuras tenemos la meseta, el cerro, el cultivo, el río, la depresión, la granja, el campo, la cordillera, bueno. Y ese paisaje lo moldea el clima. Desde dos perspectivas o de dos formas es moldeado el paisaje. Desde el punto de vista de la temperatura y desde el punto de vista del clima. Desde el punto de vista de la temperatura, la misma temperatura, las precipitaciones, es decir, las lluvias y los vientos. Y desde los climas tenemos tres tipos de climas: cálido, templado, frío, paruno y nieves perpetuas o los famosos glaciales, los polos, los nevados, donde se encuentra la nieve. Entonces, mis queridos jóvenes de séptimo 02, esto lo que es el paisaje. Esto es lo que es el paisaje. Esto que tenemos en la pizarra. Es decir, si nosotros nos ponemos a contemplar, vamos a pintar, ese va a ser el primer punto de la tarea del día de hoy, del trabajo que vamos a dejar. ¿Sí? El primer punto es, vamos a pintar la costa pacífica colombiana. Vamos a pintar la costa pacífica colombiana. Únicamente la costa pacífica. Lo que es el departamento del Chocó, el departamento del Cauca, el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Nariño. La costa pacífica. Y ahí vamos a ubicar todo esto que tenemos acá. Todo esto que tenemos acá. Vamos a ubicar el relieve. Vamos a ubicar los principales ríos. Vamos a ubicar el tipo de vegetación. Vamos a decir qué tipo de vegetación es y qué animales podemos, los principales animales que podemos encontrar allí. ¿Sí? Bien. Vamos a escribir las principales ciudades, las capitales, únicamente las capitales del departamento del Chocó, del departamento del Cauca, del departamento del Valle del Cauca y el departamento de Nariño. Vamos a ubicar las principales montañas, las sierras, los valles, ya los ríos, les dije. Allí hay una selva, ¿sí? Ubicar la selva, se llama la selva del Darién, que está en el departamento del Chocó, en la parte norte que limita con el departamento de Antioquia y con el país de Panamá, ¿sí? Las islas. Hay una isla, la isla más importante de la costa pacífica colombiana. Por muchos años fue una cárcel y hoy en día es un parque natural, la isla de la Gorgona, ¿sí? Las playas, los acantilados. Ojo, aquí, ¿por qué les dije que me trabajaran en la costa de pacífica colombiana? Porque esta costa es bastante accidentada. Cuando hablamos nosotros de accidentes geográficos es porque vamos a encontrar todos estos elementos que tenemos acá. Entonces, en esa costa vamos a encontrar acantilados, vamos a encontrar ensenadas, vamos a encontrar bahías, vamos a encontrar penínsulas, vamos a encontrar golfos. Se forman. ¿Por qué? Porque allí hay un fenómeno climático, el viento,
sopla con gran fuerza, las olas del mar golpean con mayor fuerza a la costa pacífica colombiana y por eso la va moldeando de esa manera. Y a la vez, como hay bastante viento fuerte, ese viento, ustedes lo vamos a trabajar más adelante, se van a dar cuenta, ese mismo viento, ¿sí?, va ayudando a que la temperatura evapore el agua del mar, y cuando llegan las nubes, que no solamente el agua llega con mayor fuerza, sino que las nubes también se desplazan a la medida de la velocidad del viento, esas nubes descargan sus precipitaciones en la cordillera occidental, convirtiendo a la región pacífica colombiana, el departamento del Chocó, en una parte, en la segunda zona más lluviosa del mundo. Pero debido a eso, a las fuerzas del viento, a la temperatura, hace todo ese fenómeno natural de evaporación del agua, la condensa en una nube y esas nubes descargan su contenido, es decir, se convierten en lluvia las precipitaciones sobre esta zona del territorio nacional. Y vamos a mirar qué tipo de clima podemos nosotros encontrar ahí. Desde nieves perpetuas hasta las zonas más cálidas también que encontramos allí en esta región. Entonces, por eso es importante, mis queridos jóvenes de séptimo 2, que tomemos como ese ejemplo. Ese es el único punto de la tarea del día de hoy. Vamos a pintar, y cuando yo digo pintar, no es voy a imprimir. No estoy mandando a imprimir nada, papá. No lo estoy mandando a imprimir. Va a buscar un mapa del relieve de Colombia y lo va a pintar. Échele colorcito que quede bien bonito. Y me identifica únicamente en ese pedazo de la geografía colombiana, la costa pacífica de Colombia, me ubica todos estos elementos que acabamos de estudiar. ¿Entendido? Bueno, voy a borrar para poder explicar lo del clima. Ahí les estoy dando tiempito para que le tomen el pantallazo a la imagen para que me hagan este mapa conceptual en el cuaderno o en la hoja de blog o en la hoja de examen. Si trabajan con hojas, me lo guardan en la carpeta que han comprado para guardarlo de sociales. ¿Listo? Bueno, borro. Tengo que echarle líquido para poder quitarle la grasa que trae la tinta. Hay que cuidar las cositas, muchachos. Empezamos. Yo quiero, antes de avanzar, hacer un recorderis sobre un tema que debieron haber trabajado el año pasado. Y yo me imagino que sí. Vamos a trabajar con el clima. Vamos a repasar un poquito lo que es el clima, porque nosotros en Colombia encontramos de todos los climas, los únicos climas que no hay en Colombia son dos, el resto los tenemos. Entonces yo quiero explicarles recordarles a ustedes esa partecita, porque la vamos a necesitar. Entonces vamos a colocar como título el clima.
El clima. Hay dos clases de climas. El clima por altitud y el clima por latitud. El clima por altitud, de altura. El clima por altura. Y latitud, el clima por distancia. Colombia tiene todos los climas por altura. Colombia tiene todos los climas por por altitud. Y Colombia tiene dos climas por latitud, es decir, por distancia. Entonces, vamos a echar mano de esta gráfica. Hacemos el triángulo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hacemos otra figura geométrica y trazamos una línea. Aquí vamos nosotros a encontrar el mar. Vamos a encontrar nosotros el mar. Este es el mar. El mar. ¿Sí? Tenemos las playas y decimos que los climas por altitud o por altura depende de la altura que esté sobre el nivel del mar. ¿El nivel del mar cuál es? Las costas. A todos aquellos lugares que se encuentran cerca a las costas, él va a tener un clima llamado clima cálido, es decir, clima caliente. Por ejemplo, Cúcuta está casi al nivel del mar, por eso aquí sentimos calor. Después, los que están más arribita, poquito más arriba, y se empiezan a alejar de la costa, van a sentir el clima templado. Caso Chinacota, empieza a subir. Se va a sentir clima templado, entre calor y frío. Nos vamos para Pamplona. Clima frío. ¿Sí? Nos vamos para Bucaramanga, llegamos arriba a la parte más alta de la montaña. El clima paruno. El de los páramos. El clima de páramo. ¿Sí? Norte de Santander no tiene el siguiente clima, pero lo tiene la Sierra Nevada de Santa Marta. El clima glacial o las nieves perpetuas, constantemente bajo cero. Cálido, templado, frío, paruno y nieves perpetuas. ¿Cómo podemos definir entonces nosotros los climas por altura o por altitud? Los climas por altitud o altura se dan de acuerdo a la altura en que se encuentre un determinado paisaje sobre el nivel del mar. Entre más cerca estemos al mar, más calor vamos a sentir. Ahora, nos vamos para latitud. Clima
por distancia. Tenemos nosotros una línea en todo el centro de la figura geométrica que va a representar la Tierra. Y tenemos acá lo que es la línea del Ecuador. Línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, vamos nosotros a trazar líneas imaginarias. Entonces tenemos una, tenemos 2, 3 y 4. ¿Claro? Entonces decimos que todos los lugares que se encuentren, vamos a colocarle nombres a las líneas antes de. Entonces, a esta la llamamos línea del Ecuador, la primera, a esta la vamos a llamar trópico. Trópico. A esta trópico. Y a esto círculo polar. Círculo polar. ¿Claro? Línea del Ecuador, trópico, trópico, círculo polar, círculo polar. Entonces decimos lo siguiente: todos aquellos paisajes que se encuentran dentro de los trópicos, aquí se lo estoy señalando, van a tener dos clases de climas por latitud, por distancia. Entre más alejado estemos de la línea del Ecuador y más cercanos a los trópicos, vamos a tener dos clases de clima. Vamos a escribirlo acá: invierno y verano. Estos climas que se encuentran acá, dentro de las líneas llamados trópicos, van a tener dos clases de climas: inviernos y los veranos. Por eso en Colombia llueve y hace calor, porque Colombia está sobre la línea del Ecuador. Ahora, dice, aquellos paisajes que se encuentran entre los trópicos y el círculos polares, acá, estos. Se los estoy haciendo con otro color para que los identifiquen. Aquellos paisajes que se encuentran dentro de los trópicos y los círculos polares van a tener 4 climas. ¿Sí? Invierno, verano, otoño y primavera. Muy bien, las 4 estaciones, que son periodos climáticos de acuerdo a la distancia que nosotros nos encontremos de la línea del Ecuador, y los climas que están dentro de los círculos polares, que es únicamente invierno, ¿claro? No significa que allí no haya día y no haya noche, sí, pero de acuerdo a la posición de la Tierra y de acuerdo al movimiento de traslación de la Tierra, mientras que aquí arriba, en el polo norte, están de día, en el polo sur va a estar de noche. 6 meses de día, 6 meses de noche. Se invierten 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta, aquí les dejo para que tomen el pantallazo. Vamos a acomodar un poquito mejor la cámara para que alcance a tomarla de aquel lado. ¿Sí? Tomen el pantallazo para que me hagan esto también en el cuaderno.
Y es supremamente importante que mis queridos jóvenes de séptimo, que nosotros entendamos, Colombia se encuentra dentro de los trópicos y está prácticamente sobre la línea del Ecuador. Está prácticamente sobre la línea del Ecuador, está muy cerca. Tenemos solamente dos clases de clima por latitud, por distancia, de ubicación sobre la línea del Ecuador hacia el norte o hacia el sur. ¿Sí? El invierno y el verano. Pero por altura tenemos todos. Por altura tenemos todos. Hay países que no tienen todos. Por ejemplo, en África hay países que solamente llegan hasta templado. Así es la naturaleza. Así es el paisaje natural. ¿Sí? Entonces, de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de los 9 climas que tiene el paisaje, que está dividido en dos, clima por altura y clima por distancia, o clima por altitud, o clima por latitud, Colombia posee muy bien 7 climas. 7 climas. Posee todos por altura y posee 2 por distancia. Bien, mis queridos jóvenes. El segundo punto de nuestro trabajo, nos vamos a ubicar todos en la página número 8 y la página número 9. Allí donde está el título de la unidad, la primera unidad. ¿Sí lo vemos? Ese paisaje tan hermoso. A mí me encanta esta fotografía, muy bonita. Y vamos a leer los conocimientos previos. Dice, el paisaje es toda extensión de territorio que ingresa en el campo visual de un determinado lugar. Para determinar el análisis de un paisaje, se requiere de la presencia de un observador y de un observador, el terreno. El observador, el hombre, y lo observado, el terreno. ¿Listo? Bien. El cual está formado por las características naturales del entorno. Dependiendo, los paisajes se dan de acuerdo a los climas. ¿Sí? A los climas, para que tengamos en cuenta. Lo mismo los animales, las plantas. Bien. Y por la influencia humana, las construcciones, la contaminación hace parte fundamental hoy en día de los paisajes culturales, porque hay mucha contaminación. A partir de tu experiencia, primer punto, que está consignado acá, describe 3 de los paisajes que más te han impactado en tu vida. 3, de los que has visto por televisión, de los que has leído, visto, ¿verdad? Y pasamos a donde dice, así trabaja el científico social. Aquí en la página 9. Encanto de la cultura cafetera. Nos dan un texto. Los departamentos del Caldas, Quindío y Risaralda conforman el Triángulo del Café, llamado así porque en este territorio de Colombia se cultiva el mejor café del mundo. Del carácter modesto, trabajador e impetuoso de arrieros paisas que aprovecharon la generosidad de las montañas, resultó una casta de hombres y mujeres creadores de la cultura cafetera, extendida hoy por los 3 departamentos. Por los caminos del paisaje cultural cafetero se encuentran hermosas construcciones, parques temáticos, campos de golf, extensos cultivos de café y parajes irrepetibles surcados por palmas de cera donde es posible practicar deporte extremo y realizar caminatas ecológicas. Y nos aparecen 3 preguntas.
Primera, pregúntele a tus familiares y amigos que conozcan la zona cafetera o consúltelo sobre las características geográficas de este paisaje. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las características geográficas del paisaje cafetero comprendido por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda? Segunda pregunta, analiza. Realiza un escrito en el cual analice la relación entre las características del paisaje y su aprovechamiento por parte de sus pobladores. Es decir, usted va a escribir en una hojita, no media hojita ni 3 renglones, una hojita. A mí me gusta que ustedes piensen y escriban bastante, porque es que desarrollan sus ideas. Van a escribir la relación que existe entre el paisaje que proporciona la naturaleza y el aprovechamiento que el hombre hace de ese paisaje sin irlo a destruir. ¿Sí me entendieron? Aquí está este paisaje natural. Decimos buenas tierras para un buen cultivo. ¿Cómo lo aprovecho yo sin ir a dañar ese paisaje? Es importante. El tercer punto no lo hacemos. Entonces queda para el viernes. Queda la primera pregunta, que es pintar el mapa y ubicar todo lo que explicamos. La segunda pregunta es describir los tipos de paisaje que usted ha conocido, sea el medio por el cual los haya conocido. La tercera pregunta es ¿cómo son las características geográficas de la zona cafetera de Colombia, departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas? Y la cuarta pregunta es realizar el escrito donde usted manifieste cómo debemos nosotros de aprovechar las características naturales del paisaje sin irlo a destruir. Mis queridos jóvenes, hemos llegado al final ya de la primera hora de clase. Hoy teníamos una sola hora de clase, la expliqué. Tienen toda esta semana, el viernes, a las 2 últimas horas, voy a calificarles, a valorarles esta actividad, estos 4 puntos que les dejé. Que el Señor me los bendiga a lo largo de toda esta semana. Chao, chao, pórtense bien. Sean juiciosos, pónganse a hacer la tarea. Oiga, estoy hablando con usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró el puesto? Hablamos, pónganse a hacer tarea.